los bendiga. En esta mañana, en este nuevo año que yo sé que Dios tiene que bendecirles a todos ustedes, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Y vamos a Hechos 20, y voy a leer desde el 17, y dice así la palabra de Dios. Enviado, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciarlos y enseñarlos públicamente por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontece, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, vosotros quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciados todo consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con los santificados. Qué preciosa la palabra de Dios. Aquí vemos que el fuego del Espíritu Santo, el ardor de su corazón, el corazón de Pablo, eran centrados en 2 cosas. La una era el anhelo de él, de Pablo, de predicar la palabra de Dios, porque tenía que acabar la carrera, porque Dios le había encomendado a él que se promueva, que se evangelice al mundo, no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. Eso tenía, ese ardor tenía en su corazón. Y otra, que ya se acercaba a su partida y que él tenía que ya ver los frutos, porque él manda llamar de Efeso a todos los ancianos, a los obispos, a todas las personas que estaban a cargo de la iglesia, para hablar con ellos, para decirles necesariamente que ellos tienen que velar por la grey, tienen que esforzarse aprendiendo la palabra, tienen que hacer la obra de evangelista, tienen que ellos ir y invertir su vida en predicar la palabra de Dios, que no se descuiden de los hermanos que recién están aprendiendo. Ese era el anhelo de Pablo, y el anhelo de él también era acabar la carrera. Si yo veo, uno de estos pensamientos también se encuentra aquí. Quiero leerles en el libro de Hebreos 12:2, y dice la palabra de Dios: por tanto, vosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Todas las personas aquí en esta tierra tenemos que una carrera, tenemos que terminar un trabajo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque Dios ha tenido para nosotros esa misericordia y nos ha entregado a nosotros un trabajo que hacer. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es? Dejar que Dios dirija nuestras vidas a través de los caminos de Cristo Jesús, para saber cuál es lo que Dios tiene para nosotros, cuál es el destino que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Eso tenemos que nosotros terminar, tenemos que comenzar, tenemos que correr la carrera.
pero que no nos distraiga nada, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es la carrera que tenemos por delante. Es exactamente las mismas palabras que el apóstol Pablo le da a su pupilo, a su hijo espiritual, a Timoteo. Yo voy a leer aquí en 2 de Timoteo 4, y dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4, escuchen, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oír y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oír y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio, porque es necesario que tú lo hagas. El apóstol se da cuenta que es necesario que cada una de las personas corran la carrera, que se esfuercen en predicar, que no cambien ni tuerzan la palabra de Dios, como aquí dice en el número 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina, ¿por qué se sufre? La sana doctrina se sufre porque muchas veces nos apartamos de la palabra de Dios y vamos a fábulas y vamos a situaciones en cuanto torcemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Es lo que ha pasado siempre y pasará. Y personas que no comprenden también la palabra y quieren hacer negocio de ellos, comienzan a jalar sobre sí mismo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para sus propias concupiscencias. Y esto siempre está pasando y pasará, pero es necesario sufrir la palabra. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy mal en mi vida, estoy mal en los caminos, estoy en pecado que nos asedia, debemos regresar a los caminos del Señor Jesús. Y esto trae un sufrimiento, porque Dios nos endereza nuestros caminos. Para eso tenemos que comprender un poquito la palabra de Dios. Y si yo me voy al libro de los Proverbios 5, y dice la palabra de Dios: fíate en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastidies en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y como padre al hijo a quien quiere. Es necesario que nosotros nos arrepintamos del pecado y nos volvemos al Señor, nos volvemos a su palabra. Sentamos la necesidad de dejar que Dios, por medio de la palabra que está escrita, renueva nuestras vidas, nuestros corazones, y nos regrese al camino que el Señor Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su palabra, guió nuestras vidas y nuestros corazones. Ahora bien, yo sí quisiera decirles a ustedes que Dios les ama, que el fuego del Espíritu Santo entre en sus corazones, y como ahora el apóstol Pablo tiene esos dos compromisos: uno, de entregar la palabra de Dios, y en segundo lugar, de decir a aquellas personas que han recibido la palabra de Dios que no se aparten. Tenemos que ser centrados en su amor, en su presencia y en el poder que tiene la palabra de Dios. Que Dios les guarde. Eres tú mi escudo.